Es un gusto para FECOPSE recibirles acá, como es costumbre todos los viernes, y con la modalidad del año 2021 que tiene que ver con charlas temáticas. Cada 3 o 4 charlas y se genera un certificado de participación. De igual manera, la gente que desea participar solo en un evento o una charla, no hay ningún problema. Todas las charlas para las cooperativas afiliadas y las personas amigas de la federación son gratuitas y ahí estamos para servirles. La charla del día de hoy es una continuación de la charla de la semana pasada, en la cual tenemos a don Julio César González, que ahí está ya listo y preparado con el puente sobre el río San Francisco o el puente San Francisco sobre el río no sé cuál, pero al final es un ícono que en las películas ha sido como destruido unas 30, 40, 50 veces, pero igual sigue en pie. Y así tiene que ser el ser humano, de que cada golpe, cada enseñanza, hay que volver a levantarse. El problema no es caer, es levantarse. Y entonces estos son los desafíos. La charla de hoy es sobre desafíos, pero desafíos que enfrentan las personas cooperativistas, los líderes cooperativistas. Y el día de hoy, el segmento, el segundo, es la nueva era de segmentación basado en tiempos virtuales. Y la próxima semana cerraríamos este grupo de las 3 charlas con desafíos de servir y diferentes generaciones y conquistar corazones. Don Julio, muchas gracias por ser parte de la formación que está brindando FECOPSE, la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, a las personas afiliadas, colaboradoras, funcionarios, amigos y amigas, y decirle que el equipo de FECOPSE, Ramsés, Raxel, Dilson, su servidor, y el apoyo administrativo que siempre contamos, estamos para servirles. Y muchas gracias, don Julio, y buenos días. El auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, y a todo el equipo, de verdad que muy amables nuevamente por este espacio, por esta invitación. Y pues a todos bienvenidos. La verdad es un placer nuevamente estar acá. Hoy es viernes, gracias a Dios. Y pues el viernes es un motivo más de alegría y espero que todos en casa estén bien, que los estén cuidando muy bien y que los esté protegiendo y que obviamente salgamos muy rápido de toda esta situación y cada día nos fortalezcamos más. Entonces, pues vamos a iniciar nuestro espacio y como bien lo decía don Carlos, pues la idea es darle una continuidad a los temas que veníamos trabajando, donde en estas 3 jornadas lo que buscamos básicamente es darles herramientas a todos ustedes que hacen parte de los equipos o que son directivos de las cooperativas para que cada día más, digamos, tengamos más herramientas, más formas de seguir enfrentando los diferentes desafíos que nos da el mercado. Entonces, el día de hoy, pues vamos a darle continuidad, pero vamos a profundizar en un tema que es muy relevante, que es el tema de segmentación. Digamos que es uno de los temas que consideramos que son muy importantes y que la toma de decisión de este tema debe ser basado precisamente en criterios muy profundos, porque finalmente en la definición de un segmento de mercado nos está definiendo todo lo que vamos a hacer en nuestra organización. Entonces, bienvenidos todos y los que también están ya conectados por Facebook Live para que obviamente puedan disfrutar de este espacio. Los invitamos a que estemos acá hace una horita donde lo vamos a hacer un poco interactiva. Ahí también los invito para que preparen sus celulares. Vamos a tener unos 2 ejercicios muy sencillos para que también veamos desde la práctica cómo la segmentación se puede hacer visible. Porque recordemos que los objetivos de estos encuentros es, por un lado, actualizarnos en temas, digamos, conceptuales que son muy importantes. Segundo, compartir con las demás personas y obviamente aprender a partir de ese compartir. Y el tercero, llevarnos algo muy práctico y que realmente lo podamos utilizar en nuestras organizaciones. Entonces, el pensamiento estratégico para líderes cooperativistas y recordarles que en la sesión pasada, pues vimos y de pronto aquellas personas que no tuvieron la fortuna de acompañarnos, sí vale la pena recordarles los temas centrales, los que trabajamos en la semana pasada,
donde partimos de precisamente cuáles son los desafíos que consideramos en este momento las cooperativas se enfrentan con mayor importancia. El primero es cómo lograr ir a la velocidad de los cambios del comportamiento del mercado y en especial obviamente de los asociados. Entonces, ese es un tema que nos reta y por eso hay que desarrollar un pensamiento estratégico y hay que tomar decisiones basadas en información, basadas en metodologías que sean muy rápidas porque los cambios van a unas velocidades también impresionantes. ¿Cómo lograr retener a los mejores asociados? Que es otro de los grandes desafíos porque digamos que hay una trayectoria importante, hay unos asociados, pero esos asociados están siendo coqueteados, si se quisiera de esa manera, por otros competidores y muy fuertes de todas partes y ahora con todo el desarrollo digital pues les queda mucho más fácil, digamos, entre comillas, llegarles a esos asociados con ofertas muy atractivas, entonces hay que diseñar y cada día fortalecer más. Y el tercero es cómo lograr ajustar mi oferta a los cambios económicos. Entonces, esos son los grandes desafíos y veíamos un primero en la semana pasada que lo enfocamos hacia el tema del posicionamiento y un poco por eso la imagen, cómo ver nuestra imagen frente obviamente a los desafíos, cómo fortalecerla, cómo darle valor y que la invitación es a que nosotros en nuestras cooperativas revisáramos precisamente esa imagen. Por ahí, digamos que ya algunos de las cooperativas y ustedes precisamente nos compartían. Aquí, don Carlos Murillo, por ejemplo, me compartía el nuevo cambio de la imagen corporativa y conceptualmente. Eso es algo súper importante porque precisamente esa renovación, lo que decíamos, nos da varios mensajes. El primer mensaje es que los asociados y el mercado están viendo que la cooperativa está evolucionando, que está cambiando, que está haciendo cosas distintas y desde ahí empiezan los cambios también de nuestra cultura, de las personas que trabajan con nosotros, de los que hacemos parte de la cooperativa, todos empezamos a generar a partir de un cambio de imagen. Entonces, ese es el primer tema y hoy, como les anunciamos, pues vamos a ver la parte de segmentación. Entonces, sobre estos tres desafíos, en estas 3 jornadas esperamos seguirles dando herramientas para que finalmente ustedes sean más competitivos y tengan más protagonismo en el mercado. Entonces, aquí en la primera, precisamente lo que decimos es, ¿cuál es la importancia de definir bien los segmentos de mercado? Entonces, normalmente ante esta pregunta, uno se encuentra con algunas respuestas que uno precisamente dice, bueno, ¿a quién nosotros estamos atendiendo como cooperativa? Y a veces la respuesta es, atendemos a toda la comunidad, atendemos a todas las personas. Digamos que ese deseo es muy interesante, muy importante, pero definitivamente cada una de sus organizaciones se especializa más en un tipo de asociado que otro, ¿sí? Tradicionalmente hemos tenido los segmentos de pensionados, de trabajadores o empleados, de independientes, de jóvenes, de amas de casa. Esos son digamos, los que típicamente nosotros conocemos. Pero esa segmentación hay que empezar a reestructurarla, empezar a repensarla y ahí vamos a encontrar unas grandes oportunidades. Entonces, la primera es orientar los esfuerzos de la cooperativa, ¿sí? Y ahí es el primer gran desafío. Y si nosotros realmente podemos y tenemos concebida bien nuestra segmentación, porque cada decisión que ustedes van a tomar o cada acción va a ir hacia ese enfoque de ese segmento. Entonces, cuando yo tengo claro a quién precisamente todo el esfuerzo que voy a hacer, seguramente se va a aprovechar mejor. Si no lo tenemos completamente definido, sí nos vamos a tener seguramente algunos avances, pero con mayor esfuerzo cada vez. Entonces, por eso digamos que uno de los primeros aspectos que nosotros vemos y que obviamente recomendamos en este tema. La segunda es define las variables del marketing mix. ¿Cuáles son las variables del marketing mix? Pues solamente para recordar, y es digamos, esa teoría que nos lleva desde hace muchos años de algunos autores como Philip Kotler, que es uno de los padres del marketing, como William J. Stanton, que es otro
de los autores importantes, ellos desde hace muchos años nos enseñaron o nos dijeron de unas variables que todas las conocemos como las 4 Ps o la mezcla. Digamos que eso ha evolucionado, pero en esencia se mantiene. Entonces, cuando yo tengo un segmento de mercado, ¿qué hago? Defino ese mix del marketing, es decir, qué producto le voy a llevar, ¿sí? A través de qué canales le voy a atender, cómo lo voy a comunicar o cómo le voy a hacer la promoción, ¿sí? Y qué precios o qué tarifas o qué tasas, en este caso, yo como cooperativa estoy dispuesto a darle. Entonces, si ustedes lo van viendo, el segmento es algo que se ubica 100% dentro de lo estratégico y por eso requiere que nosotros lo hagamos con suma cuidado, con suma atención y con un nivel de detalle que precisamente no se nos escape absolutamente nada. El siguiente aspecto es la importancia es crear las ofertas de valor, porque si nosotros tenemos bien claro cuáles son los segmentos, la siguiente tarea es profundizar en esos segmentos, es conocerlos. Entonces, por ejemplo, el segmento de independientes, que muchos de ustedes ya lo están atendiendo. Ese segmento se comporta de manera distinta en todos los aspectos. Incluso ahí les hablamos un poco que uno puede enfocar esos 3 aspectos, o sea, unos aspectos, entre esos, lo que es el capital económico, lo que es el capital humano y lo que es el capital social. Es decir, los seres humanos nos movemos en esos 3 y las cooperativas buscan satisfacer en esos 3 aspectos a las personas. Entonces, en el caso de los independientes, por ejemplo, tienen unas particularidades y unas expectativas que son diferentes y que ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero para señalar una en particular, por ejemplo, en el caso de los sistemas de pago o amortización. Hay independientes que por su flujo de caja tienen o se pueden comprometer a pagar cuotas no regulares, sino lo que llamamos cuotas flexibles. Es decir, ahí ya la oferta empieza a cambiar. Entonces, si yo no tengo claro que ese segmento se comporta de esa manera, seguramente las decisiones que yo voy a tomar en términos de política, en términos de riesgos, en términos de operatividad, no se van a acercar a lo que esa persona o ese grupo de personas o en particular ese segmento están buscando. Entonces, desde ahí parte y por eso la relevancia de crear ofertas de valor acordes con las características de los segmentos. Entonces, esto es, digamos que una metodología pero una metodología aplicada con base, digamos, en experiencias, porque digamos, en muchas cooperativas sí se está practicando y sabemos que muchas de las que la acompañan, pero siempre hay una oportunidad de revisar y mejorar qué tan cercano está mi oferta a las condiciones de ese segmento. Entonces ahí viene un tema que siempre hablamos, es qué tanto yo le estoy invirtiendo de tiempo a hablar con mis asociados, qué tanto estoy investigando, qué tanto estoy haciendo estudios, qué tanto los estoy analizando, porque a veces se nos va el tiempo en el día a día y entendible, pero es necesario hacer un alto y revisar ese tipo de aspectos. Y el último de los aspectos que mencionamos acá es la rentabilidad. La idea es que cada segmento de mercado, si está bien definido, si está parametrizado, y ojalá el sistema nos acompañe y yo pueda, digamos, entrar a mis reportes y decir, bueno, ¿cuántos asociados pensionados tengo? Me saque. ¿Cuántos productos tienen? ¿Cuánto tengo en colocación? ¿Cuánto tengo en ahorros? ¿Cuánto tengo? Entonces, eso me genera un modelo financiero. Y finalmente ese modelo financiero, lo que yo hago es un análisis y decir, el segmento de mayor rentabilidad para la cooperativa es el segmento A o el segmento B. ¿Eso qué implica? Primero, asegurar que ese segmento sea rentable y mirar cómo lo podemos ajustar y si las tasas o las tarifas o lo que estoy haciendo como esfuerzo comercial, de pronto estoy haciendo unos desperdicios, de pronto te puedo optimizar, es decir, ahí puedo mejorar. Lo otro importante es las decisiones que yo tomo de inversión en ese segmento. Porque cuando yo defino un presupuesto de marketing, ¿qué hago? Pues el presupuesto de marketing va para todas las actividades de la cooperativa. Pero eso tiene que cambiar porque ya yo debo asignar cuotas o asignar porcentajes específicos. Entonces yo voy a decir estratégicamente, digo, para el segmento que me está en el segmento A, que me está generando el 40% de la rentabilidad de mi organización, pues yo le voy a asignar ese mismo porcentaje en términos de presupuesto.
Entonces, ahí es donde viene la importancia, y si ustedes ven estos 4 aspectos, nos definen una forma de hacer las cosas en la cooperativa, es decir, la parte estratégica. Entonces, para eso, pues uno dice, bueno, ¿y eso cómo sería o cómo lo haría yo en mi cooperativa? Como la idea es aquí darles temas que realmente se puedan ejecutar y hacer, pues aquí tenemos una manera muy sencilla y unos criterios para definir un segmento de mercado. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones más guiados por un olfato, más guiados por una intuición, más guiados por una recomendación de alguien, pero dejamos a veces de lado un poquitico la parte técnica que es muy importante. Entonces, aquí es cuando nos apoyamos de este tipo de, digamos, de metodologías. Entonces, un primer criterio para yo definir si un segmento de mercado realmente debería ser importante para la cooperativa. El primero es que si es medible. Entonces, el tamaño, el poder de compra y las características de esos segmentos. Entonces, ese segmento tiene o no tiene esas características, es decir, es suficientemente grande, representativo, tiene capacidad de compra, ¿sí? Ese es, digamos que uno de los primeros criterios. El segundo es si es sustancial. Los segmentos son grandes y o suficientes y rentables. Entonces, a veces, digamos que dentro de nuestra base pueden existir ciertos segmentos que de pronto por sus características nos están trayendo de pronto un importante flujo de recursos. Entonces, el ejemplo de las captaciones. Entonces, yo digo, en los títulos o en las inversiones, ¿cuánto tengo? ¿Y cuántas personas o cuántos asociados corresponden a eso? Y a veces vemos una alta concentración en recursos en una sola persona o en un solo asociado. Entonces, ahí hay que definir el criterio de sustancial. Sustancial debería ser que el número de asociados que tienen ese producto es representativo frente a toda la base social o toda la base de datos de la entidad que yo tengo. ¿Sí? Eso es lo que evita, digamos, y en términos de riesgos y en términos financieros, pues obviamente atomizo el riesgo, ¿sí? Genero unos beneficios, obviamente, de poder tener ese producto de servicios muchos, pero también aseguro si es realmente sustancial para la cooperativa. Entonces, normalmente pasa con los segmentos de altos ingresos. Entonces, esos segmentos, pues no todo el mundo o muchas personas tienen la posibilidad de tener unos ingresos altos. Entonces, ese segmento es muy pequeño, muy reducido. Y lo otro es que seguramente está siendo atendido por otros. Entonces, ahí es donde hay que definir si ese segmento es prioritario o no para mi organización. El tercero es si es accesible, es decir, es posible llegar a los segmentos y atenderlos de manera eficaz. Entonces, a veces nosotros hacemos unos esfuerzos económicos con ciertos segmentos de mercado que hay que pedir cita, que hay que esperarlos, que hay que atender, que hay que dedicarles un ejecutivo todo el tiempo, que hay que hacerle ciertas atenciones. O sea, eso, si está entre mis criterios y obviamente yo lo tengo definido, perfecto. Pero si es muy complejo de llegarle, pues obviamente es un criterio que debe primar para esa selección. El cuarto es diferenciable, es si realmente tiene unos matices o unos componentes que son muy diferentes a los demás, porque a veces decimos dentro del segmento de empleados y lo subsegmentamos y empezamos a encontrar el segmento, por ejemplo, de profesionales, el segmento de trabajadores, pero técnicos, o sea, si realmente son muchas las diferencias o todos los podemos trabajar dentro de ese mismo grupo. Y el quinto es procesable, es decir, es posible formular programas eficaces para atraer y atender a los segmentos. Entonces, dentro de mi radio de acción, dentro de mi capacidad instalada, yo puedo fácilmente llegar a los segmentos y rápidamente empezar a crecer. Ahí es donde vienen las herramientas y, digamos, lo interesante de uno poder definir estratégicamente eso y después bajo los canales o los modelos comerciales empezar a hacerlos efectivos. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces decimos, pero ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no llegan muchos? Porque si nosotros tenemos una buena oferta, ¿sí? Entonces muchas veces las respuestas están en esto, precisamente,
¿En qué? En que no hemos, una de estas variables del segmento no está lo suficientemente clara o no está lo suficientemente apropiada para, obviamente, decir que es un segmento representativo. Entonces, eso es lo primero. Muy bien. Entonces, por favor, alistemos nuestros celulares. Un ejercicio muy sencillo, ahí para que podamos interactuar un poco. Entonces, vemos el tema de cómo hacer ya bajo esos criterios, cómo empezar a hacer una segmentación y cómo yo empezar como cooperativa. Entonces, lo primero es que hoy en día en el mercado pues ya existen unas tendencias, digamos, unos perfiles definidos y caracterización que, digamos, algunos se han ocupado de estudiarlos y profundizarlos y que nos sirven a nosotros. Y lo otro es ya corroborar eso frente a los asociados que yo tengo. Entonces, ahí en la pantalla está apareciendo un código QR. La idea es que por favor con sus celulares lo lean. Ya es muy común en todos nuestros ejercicios, digamos, de la vida que hacemos hoy. Vamos a un restaurante, vamos a un domicilio, vamos a cualquier sitio y ya empezamos. Entonces, bajo esa misma dinámica, los invitamos a que por favor ingresen y hay unas preguntas muy sencillas para que ustedes por favor nos las compartan y aquí nosotros vamos a proyectar los resultados para un poco con ese ejemplo señalarles a ustedes cómo podrían ustedes en sus cooperativas hacer un ejercicio y empezar a trabajar en un proceso de revisar el tema de segmentación, porque la idea es empezar a hacerlo. Seguramente queremos a veces con la mayor técnica, con la mayor capacidad, pero sí es importante empezar a avanzar y empezar a hacer ejercicios pequeños, de corto plazo, que nos permitan obviamente visualizar y profundizar en los segmentos, porque entendemos que también el negocio pues demanda muchas actividades, pero esta es una de las que consideramos de la mayor relevancia, ¿sí? Y que nos permite dar un giro estratégico a la organización, pero es necesario que nosotros empecemos precisamente a ahondar y a conocer y a mirar y a bajarnos un poquitico y a mirar técnicamente cómo lo podemos hacer y cuáles son las variables y ya obviamente sobre eso. Entonces, aquí ya vamos a ir revisando si ya hay personas que han entrado para que obviamente el formulario lo podamos compartir. Entonces, les agradezco ahí, si alguien tiene algún inconveniente nos comente, sino para que por favor empiecen a hacerlo y aquí ya empezamos nosotros a mirar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, demos unos segunditos ahí para que... Muy bien, entonces ya vamos a proyectar y mirar si ya tenemos, vamos a dejar de compartir esta y como esto es en vivo y en directo, entonces vamos aquí a mirar hacia el formulario si ya obviamente están algunas respuestas que nos puedan obviamente conducir a lo que vamos a enseñar un poquitico. Entonces aquí vamos a revisar, un segundito, ya les comparto nuevamente la pantalla para que ustedes precisamente vean y como siempre lo decimos y lo hemos referido, pues estas son herramientas y digamos que ya existen en el caso de, muy bien, ya llevamos, ya les voy a mostrar, pero ya llevamos 13 respuestas. Entonces, estas son herramientas que están al servicio de todos. Es un formulario simplemente de Google y a través de esa herramienta, pues nosotros como entidad podemos aprovechar de esas herramientas y traerlas al servicio, hacerlas de una manera muy práctica. Entre más técnicas y obviamente utilicemos, pues muchísimo mejor. Entonces ahí vemos que ya tenemos 17 respuestas. Les agradecemos mucho por esa participación y aquí hicimos un ejercicio lo más sencillo posible. Entonces aquí vamos a mirar un poco los resultados. Aquí, entonces, el tema del rango de edad, si notaron ahí, pero lo podemos incluso hacer el ajuste porque lo podemos hacer en vivo. Aquí nosotros
vimos que falta el rango, ya por ahí alguien nos está escribiendo, falta el rango de los 45 a los 56, que en ese rango estamos nosotros y no queríamos aparecer. Entonces, pero esta es la magia de precisamente el marketing digital. No sé si están viendo, donde nosotros aquí podemos ajustar y podemos incluir un nuevo criterio, ¿sí? Ok, aquí no lo van a hacer, aquí hay personas del equipo con nosotros conectadas y ya van a hacer ese cambio para que ustedes ahorita inmediatamente puedan ver ese cambio, pero nos vamos aquí a los resultados. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en un momento, el grupo que hoy nos está acompañando y las personas que ya nos han contestado, vemos que el rango digamos, de predomina es el de 36 a 45 años. Viene de 26 a 35 años también hay personas y vemos cómo cuando se está haciendo la modificación, pues obviamente se hace el cambio inmediatamente. Veamos otra variable. Aquí vemos la siguiente variable que es el género. Entonces está, digamos, si ustedes vieron, aquí ya hicimos el ajuste inmediatamente, el rango de edad. Y aquí vemos que está muy equilibrado. Entonces, hoy, feliz día. No sé si en todas las culturas se celebra, pero hoy es el día de San José, o sea, el día de nosotros. Entonces, felicitaciones. Entonces, mire, al 52% que estamos ahí, entonces 47 mujeres. Excelente aquí. Entonces vemos el tema de la profesión. La mayoría son administradores. Tenemos gente también de mercadeo. Tenemos ingenieros. Tenemos, aquí también tenemos contadores. Entonces, aquí ya nos estamos dando una idea de con quién estamos, ¿cierto? Los cargos, aquí vemos entonces cargos directivos, vemos cargos comerciales, vemos cargos operativos y digamos que una diversidad interesante. Entonces, ¿qué hacen su tiempo libre? Entonces, vemos acá que las personas estudiar, muy bien, leer, ¿sí? Hacer deporte, ¿sí? Compartir con amigos. Entonces, aquí, sobre esas respuestas, ya uno va pensando cuáles serían las actividades, es decir, cuáles serían las ofertas que tendríamos para este grupo. Entonces, aquí ya podemos ir pensando en tener planes de estudio, en tener acuerdos con universidades, en tener ciertos temas de actividades grupales, ¿sí? Que por ahí para celebrar el cumpleaños de don Carlos, entonces que se pueden grupos pequeños, pero compartir con amigos es una buena excusa, una buena oportunidad. El estado civil, entonces vemos acá casados 42%, solteros 38%, divorciados el 14%, unión libre. Entonces ahí también podemos ir haciendo un grupo de solas y solos, un grupo de parejas. O sea, ahí podemos ir pensando, por ejemplo, si tenemos un plan de incentivos, entonces puede uno regalar ciertas actividades que son para las personas que, por ejemplo, van a cine en pareja o ciertas actividades de las personas que, por ejemplo, van a disfrutar de una obra de teatro o otras actividades. Ahí vamos generando ideas. ¿Tiene hijos? Perdón, ¿puedo interrumpirlo un segundito? Claro, Me sí, señora. proyectaría de nuevo el QR. Es que no tuve tiempo de... Con mucho gusto, ya mismo se lo proyecto. Esta es la magia de estar en línea y aquí esto lo teníamos preparado para que usted nos lo preguntara, ¿verdad? Y así. Perfecto. Ahí está el código QR, entonces si lo puede leer, maravilloso. Y vamos viendo ahí que en las diferentes preguntas nos vamos conociendo un poco más. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es profundizando en el segmento de mercado que, digamos, acude a estos encuentros, como viendo, lo decía don Carlos y el equipo de FECOPSE. Entonces, interesante, por ejemplo, este ejercicio. O sea, yo quiero saber en el año, FECOPSE quiere saber en el año qué personas participaban en los cursos y en qué tipo de, digamos, de cursos y qué perfil tienen. Eso nos da un insumo para que el siguiente año yo haga una segmentación, haga un perfilamiento y haga una selección de los temas que voy a trabajar y, digamos, las dinámicas que voy a hacer y todo. Entonces, es bien interesante ese ejercicio. No sé si ya le pudo leer el código, me cuenta. Y para seguirles mostrando aquí la última parte de los resultados. Listo, entonces nos vamos a ir esperamos que
si lo haya podido tomar, y si no, igual no hay ningún problema, volvemos a mirarlo. Pero aquí precisamente entonces, ¿tiene hijos? Entonces el 66% dijo que sí, el 33% dijo que no. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver los criterios que hace un momento hablamos. ¿Es representativo las personas que tienen hijos o no? Definitivamente sí. Entonces, si por ejemplo la respuesta en su mayoría fuera que no tienen hijos, entonces no sería la prioridad hacer actividades que involucren necesariamente a los hijos, ¿sí? El tema de las mascotas que cada día crece más, mira la representación, entonces ya los que no tenemos mascota decimos, oiga, como que hay que ir a buscar una mascota porque estamos saliendo de la torta. Entonces, cada día, entonces ya obviamente los portafolios y los ajustes en las ofertas de valor, hoy vemos, por ejemplo, temas tan innovadores como los servicios de peluquería, los servicios de guardería, y hasta los servicios exequiales para las mascotas, porque se ha convertido en el miembro indispensable en toda la familia. Entonces, esos son temas y cambios que a veces uno no los percibe si no hace una medición bien detallada. ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? Entonces, aquí interesante que nos mencionan Facebook, Instagram, o sea, son las dos ahí de mayor preferencia, perdón, la de mayor preferencia es WhatsApp, ¿sí? Pero tiene una muy buena presencia en Facebook e Instagram. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la estrategia digital en temas de segmentación, que ahí viene el otro complemento, pasa exactamente lo mismo, con la gran ventaja que en las redes sociales nosotros podemos tener una segmentación mucho más exacta. Esa es la magia que tiene el marketing digital, que toda la información está registrada, todo lo sabe en las redes sociales, lo que hay que obviamente es aprovecharlo y ponerlo al servicio. Pero es que la información que tenemos en la cooperativa también ustedes la tienen hace mucho tiempo y tienen muchísima información. Pero si nosotros no hacemos este tipo de ejercicios, no vamos a lograr identificar como esas características, como esos rangos, y obviamente esa parte es importante que nosotros la tengamos. Mira ahí la respuesta que acaba de entrar, nos cambia un poco la torta. LinkedIn también es importante ahí, Twitter, digamos que todas las redes, pero si uno tuviese que tomar una decisión, pues obviamente se inclinaría más por WhatsApp, por Facebook e Instagram, porque acordémonos que también tiene que ver con el tema de recursos. Entonces aquí esto nos permite tomar una decisión estratégica en un momento dado. Internet lo usa entonces, para correos electrónicos, para consultas principalmente, para gestión de, digamos, de temas bancarios, para formulación y aprendizaje, formación y aprendizaje, y para seguimiento de noticias. ¿Y cuánto tiempo usa Internet? ¿Sí? Entonces aquí más de 4 horas, más de 8 horas. Entonces eso es bien interesante porque precisamente nos da unos insumos maravillosos. Y si nosotros vamos a definir una estrategia digital, incluso aquí nos podemos hacer otra cosa, y es empezar a hacer un zoom por los diferentes rangos de edades. Y ahí encontramos otro tipo de cosas y seguramente unas preferencias un poco distintas. Entonces, esa es, digamos, que el fin digamos, de este ejercicio práctico. Espero les haya gustado, y sobre todo esperamos lo empiecen a utilizar y a practicar en sus cooperativas. De verdad que es una maravilla, además que también da un mensaje de que yo estoy con el asociado permanentemente relacionándome e interesándome por lo que le está pasando. Ya estamos viendo la pantalla nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿no? Ok, entonces voy a corregir acá para nuevamente poderla ver. Entonces, esos temas, digamos que son los que nosotros queremos aportarles a ustedes, y que precisamente ustedes los puedan aplicar en sus cooperativas. Y como les decíamos, muchos de ustedes ya seguramente la han utilizado, ya son expertos en esta parte, pero no nos sobra nunca hacer estos ejercicios y verlos de manera práctica, cómo es, digamos, una segmentación realmente aplicada. ¿Ahora sí lo están viendo? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos para la siguiente parte. Y ya en estos temas ya nos vamos a recordar un poco cuáles son los tipos de segmentación.
¿sí? Y aquí vemos una serie que hablamos: segmentación geográfica, segmentación psicográfica, demográfica por producto y hablamos de segmentación de uno. Entonces, realmente la segmentación tradicional es las primeras que estamos hablando. Geográfica, lo que normalmente uno hacía era en los territorios los dividía, entonces norte, sur, oriente, occidente, y definía unas zonas de trabajo, pero donde entendíamos que en esa misma zona estaban el mismo segmento para todos. Entonces definimos unos asesores comerciales para que vaya a hacer a recorridos. Ahora eso ha cambiado muchísimo, porque en la misma zona pues podemos encontrar múltiples tipologías digamos, de perfiles de personas. Y eso, si nos vamos a la parte, digamos, tradicional. Si nos vamos a la parte digital, pues indudablemente que esa misma segmentación geográfica se puede hacer, pero no es el único criterio que debemos tener. La parte psicográfica, es decir, el tema de cómo esas personas se comportan, cómo están pensando. Ahí, obviamente, esa es una que todavía sigue manteniendo mucha vigencia. La segmentación demográfica igual, pero aquí viene a evolucionar un tema que se venía trabajando, que se tenía como segmentación por producto, es decir, donde un grupo de personas es más apta para el crédito, otra para el ahorro, otra para... Esa es la segmentación y en algunas entidades tienen incluso gerentes o ejecutivos destinados a ciertos productos. Entonces, el gerente de crédito, el gerente de captaciones. Ahí es muy respetable, digamos, las decisiones, pero ¿a qué vamos nosotros? Que debemos ser muy consecuentes con nuestra propuesta de valor, porque normalmente, y revisen ustedes sus visiones, sus misiones o sus ofertas de valor, lo que uno busca siempre es darle, ¿sí?, un servicio integral a los asociados que mejoren su calidad de vida. Y eso no lo van a lograr a través de un solo producto, sino a través de una oferta integral. Entonces, por eso hablamos y recomendamos hoy lo que es la segmentación de uno. Pero, ¿qué es eso, digamos, de manera práctica? Entonces, veamos que es muy, muy sencillo. La segmentación de uno es básicamente, y aquí traemos un ejemplo, los segmentos de unos, digamos, segmentación a la carta. Cuando más micro sea la segmentación, más resonará el enfoque de marketing. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A todos nos pasa. El caso, por ejemplo, de la marca que estamos viendo, ahora ir a tomar o pedir un café parece un reto también bien grande, porque entonces llegamos al sitio y entonces decimos, quiero un café. Entonces lo primero, y incluso allá Starbucks tiene una recomendación de cómo pedir el café. Lo primero que uno debe decir, supuestamente, es el tamaño. Entonces, ellos tienen unas categorías distintas, entonces si es large, si es mediano, si es pequeño. ¿Sí? Y dentro de eso hay otros tamaños. Entonces uno dice, ok, mediano o pequeño. Y después de eso, entonces debe decir cuál es el ingrediente o los ingredientes que deben llevar. Entonces, que viene con café, viene con leche, pero entonces el café viene café descafeinado, la leche viene lactosada, si es para acá o es para llevar con azúcar, entonces viene el otro problema, si es azúcar de este o azúcar del otro. Entonces, cada persona tenemos unas condiciones y, digamos, unas preferencias, y hay veces unas condiciones de salud que nos limitan, y obviamente no puede decir uno, como antes, café para todos y el mismo café. Entonces, estas marcas han estudiado tanto los segmentos que han entendido que el que define la oferta, es decir, el que define el producto, es el cliente. Por lo tanto, cada producto por sí solo es diferente. Entonces, uno les pone más de una cosa y de otra. ¿Cuándo nosotros podemos, como organizaciones cooperativas, llegar a esto? Se requiere de una visión estratégica de largo plazo, y hay veces romper unos paradigmas que son los que no nos dejan avanzar, digamos, entre el lenguaje de marketing y de pronto el lenguaje estratégico de la organización. ¿Qué pasa? Si yo digo, bueno, voy a buscar llevarles mejores cosas a mis asociados y cada día más ajustados, esto tiene que ser desde arriba. Entonces, ¿cómo es? Miremos la política, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, queremos que los jóvenes hagan parte de mi cooperativa, pero uno se va al manual de riesgos o a la política de riesgos
Y lo primero que dice es, los créditos serán otorgados a personas mayores de 21 años o de 23 años, o otros los he visto de 25 años. Entonces ahí empieza la primera limitante, porque si yo tengo una oferta, pero ya tengo una política que me limita, ahí empiezo con problemas. La segunda, los plazos máximos o los plazos establecidos para todos serán tanto. La cuota de amortización debe ser mensual, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer productos desde la área de marketing, pues no tengo para dónde moverme. Entonces, lo que el producto lo diseño es con base en la política y no con base en la necesidad del segmento. Y entonces empezamos a decir, pero ¿por qué la gente no quiere ese crédito? ¿Pero por qué la gente está teniendo problemas en el pago del crédito? Ah, claro, resulta que ese crédito realmente no les favorecía el plazo, no les favorecía la forma de amortización, solamente le daban crédito, no le daban otros servicios. Entonces empieza a tener un choque la oferta con la política. Y ahí es donde, digamos, yo siempre invito a las entidades a que no veamos la segmentación por producto, sino la veamos la segmentación de uno, es decir, de manera integral. ¿Cuál es mi oferta de valor como cooperativa? ¿Qué incluye mi oferta de valor? ¿Y cómo se la llevo a esa persona? No gestionemos productos, sino gestionemos asociados, es decir, gestionar mercados. Y eso implica precisamente tener ese diferenciador y llegar a esa capacidad. Y aquí viene el otro ingrediente muy interesante que quiero que ustedes lo disfruten y es cómo llegar dentro de esa segmentación a hacer cosas como las que nos muestra el video que está en ese QR. Entonces, aquí vemos una diversidad y ustedes ven muchos colores, muchos. ¿Qué quisimos decir? Acá están todos, o sea, hay un universo digamos, de personas que tenemos diferentes cosas, incluso en nuestros hogares hay veces como que va uno a servir el desayuno o alguien va a servirlo y cada uno como que ya el plato es diferente. Entonces, eso hace que obviamente nuestros pensamientos, nuestras costumbres, todo empieza a cambiar, pero así mismo debemos cambiar nosotros en nuestras organizaciones. Entonces, si ya lo están viendo, la lectura del QR, maravilloso. Pero, sin embargo, aquí se los voy a compartir para que los veamos todos, ¿sí? Y aquí viene precisamente la reflexión y la enseñanza que nos deja ese video que es muy interesante, es de una marca, digamos que aquí traemos algunos ejemplos, algunas cosas que nos pueden ayudar a todos, ¿sí? Y es a través precisamente de ver qué están haciendo otros. En marketing hay un concepto que se conoce como el benchmarking, ¿sí? Que es hacer lo que hace mi mejor competidor. Entonces, si las cosas ya están y las podemos, un poco nos podemos orientar e ir a mirar cómo sería eso en mi cooperativa, pues fabuloso, ¿no? Entonces me cuentan si ya están viendo el video para que lo podamos disfrutar un momentico todos. Es un video muy, muy corto. Aquí voy a proyectar la pantalla y vamos a rodarlo. Ok, muy bien. Entonces, es un video pues muy bien hecho, pero sobre todo el mensaje acá es que ustedes se dan cuenta que una marca como Nike le está hablando solamente al segmento de las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, cuando una marca identifica
y logra como entrar en el mundo. Entonces vemos a la mujer embarazada en todas sus actividades, y obviamente es una mujer atlética que le gusta el deporte, que le gusta cuidarse, porque digamos que la marca está asociada mucho hacia la promoción del deporte y asociados, ellos los que patrocinan grandes eventos deportivos y todo. Entonces entran específicamente a hablarle a una parte, digamos, de ese universo. Entonces, la pregunta es, nosotros en nuestras cooperativas tenemos o ya estamos haciendo algo específicamente y hablándoles puntualmente. Eso tiene que ver precisamente con la segmentación, porque cuando yo hago la segmentación, una de las variables que defino es cómo voy a comunicarme con ese segmento, cómo le voy a hablar. Y a veces tenemos ansiedad en las campañas de que esa campaña la aprovechemos, la llegamos por largo rato, que le hablemos a todos. Y lo que siempre nosotros recomendamos, hagamos campañas cortas con objetivos muy focalizados y muy puntuales. Entonces yo analizo mi base de datos y digo, necesito estimular a los jóvenes o necesito estimular a los trabajadores, pero principalmente a este tipo de trabajadores. Y hago una campaña que le hablo muy directo a ellos, y pues igual todos debemos sentirnos involucrados, pero empiezo a generar y a través de qué canales. Entonces, esa es una forma práctica de hacerlo. Muy bien, entonces, en aras del tiempo y para que no se nos vaya a escapar nada, la siguiente slide precisamente nos trae unos, ya digamos que aterrizado, cómo sería una campaña ya en sus cooperativas. Entonces, aquí señalamos como los principales segmentos que típicamente se han trabajado en las cooperativas, ¿sí? Y acá es importante que nuestro core, digamos, de tecnológico nos ayude con este tema. Y lo que no, pues podemos empezar a apoyarnos en sistemas como CRMs y inteligencia, o sea, sistemas Business Intelligence, que son sistemas que nos permiten hacer una inteligencia de los datos que ya tengo, y eso pues ya se ha desarrollado muchísimo. Entonces no es necesario que yo lo desarrolle, dejémosles que otros hagan eso por nosotros y nosotros dediquémonos a que profundizar este tema y a sacarle el máximo provecho a esa herramienta. Entonces supongamos que estos son los segmentos que yo tengo en mi cooperativa, ¿sí? Entonces debo que generar campañas, y esas campañas deben que tener diferentes expectativas, diferentes canales y diferentes formas de comunicación, como el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, ahí es donde nosotros, dentro de nuestro pensamiento estratégico, yo voy a mi cooperativa y digo, bueno, ¿qué campañas tengo para el 2021? ¿A quién le estoy hablando? ¿Cómo? ¿En qué periodo? O sea, en abril, ¿cuál es la campaña que voy a trabajar? ¿A quién está dirigida? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuál es el diferencial que tiene? ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo la voy a medir? Si es sustancial o no. Entonces, empezamos a aplicar esto y lo empezamos a llevar a la vida real. Y tengamos mucho cuidado que no tengamos campañas simultáneas. Cuando yo estoy en campaña, así como hacen los políticos, no tengo sino un solo discurso. Y ese discurso lo hago por todos los canales, porque el posicionamiento, que fue lo que vimos la semana pasada, se logra en la medida en que yo tenga primero un mensaje claro, un mensaje acorde con cada segmento, y segundo, que ese mensaje lo esté repitiendo permanentemente y lo tenga por todos los canales que yo tengo como cooperativa. Porque a veces, digamos que se generan ciertos cortocircuitos porque de pronto hay un comité que está haciendo una actividad, de pronto hay un área que está haciendo otra, entonces todos queremos lo mejor para la sociedad, entonces creemos que lo mejor es llevarle toda la comunicación de una vez. Pero no, nosotros los seres humanos hoy recibimos muchísima información, y la información que vamos a tomar es muy seleccionada. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos estratégicamente a trabajar y a cambiar. Entonces, ese es, digamos, que la gran invitación. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar en el caso de los pensionados. Digamos, estas bolitas que están acá señalando, ¿qué nos indican? Aquí ese mix que nosotros estábamos hablando, que es lo que conforma la oferta de valor. Entonces, al pensionado, ¿qué producto le voy a llevar? Entonces, hagamos así básicamente uno muy sencillo. ¿Será que el pensionado tiene una expectativa y un apetito de crédito alta?
¿Cierto que no? O sea, el pensionado seguramente va a querer apoyar a sus nietos, a sus hijos, ¿sí? Y les facilita ciertas cosas y hay veces hacen crédito obviamente por ayudarlos. Pero en sí el pensionado no es que el apetito sea principalmente crédito. ¿Qué quiere el pensionado? Obviamente quiere crédito, pero ese crédito lo quiere para viajar, lo quiere para disfrutar de, por ejemplo, una actividad, lo quiere para sus temas de salud, lo quiere para temas, actividades, ciertas actividades recreativas, ciertas actividades grupales. Veamos un trabajador que esté en su etapa más inicial y productiva. ¿Qué va a querer? Quiere crédito para el carro, quiere crédito para la vivienda, quiere crédito para estudiar. Entonces, tiene otras prioridades. Y si nos vamos al independiente, entonces el independiente quiere un crédito productivo, porque está pensando en su negocio, entonces quiere capital de trabajo, quiere para los insumos, ¿sí? Y los jóvenes van a querer crédito, claro, los jóvenes también quieren sus primeras experiencias con la tarjeta, quieren ir a experimentar y comprar cosas, sus juegos, sus videojuegos, ir al cine, o sea, comprar cosas menores, pero quieren experimentar y quieren el crédito. Entonces, no le podemos negar a ninguno de ellos esa oferta, lo que pasa es que todas son diferenciales. Y si nos vamos aquí, el ahorro. ¿Será que el pensionado ya pensionado quiere seguir ahorrando y quiere acumular mucho dinero hacia el futuro? No, porque quiere disfrutarlo ya, pero ¿qué estará pensando el trabajador? El trabajador sí tiene sueños y quiere comprarse algo más en el futuro, invertir en un negocio, entonces un ahorro programado sería fabuloso. ¿El independiente quiere el ahorro? Claro, pero quiere un ahorro transaccional, porque quiere pagarle a los proveedores, quiere tener el dinero ahí y empezar a moverlo porque necesita invertir en su negocio, necesita cumplir. Entonces, es un dinero que le permita precisamente hacer esas funciones. ¿El joven querrá ahorrar? Claro, el joven también quiere ahorrar y le podemos enseñar para precisamente visualizar y quiere comprar sus cosas pequeñas y quiere lograr. Entonces, después de eso viene a través de qué canales, ¿sí? A través de qué canales le va a comunicar, cómo le hablo al pensionado, qué imágenes, todo eso empieza en el detalle. Y así con cada uno de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, la segmentación nos define estratégicamente todas las acciones que yo como organización debo hacer. Entonces, por esto este tema es de la mayor relevancia, ¿sí? Para sus entidades y, digamos, para sus cooperativas. Entonces, ese es el gran mensaje y queremos cerrar dándoles una orientación de cómo es el proceso que se debe llevar en una organización para hacer todo el ciclo de marketing, ¿sí? Para que, digamos, en estas 3 jornadas ustedes logren completamente entender el papel y el rol del marketing y cómo desarrollarlo. Entonces, lo que hicimos para ustedes sencillamente es una escalera en la cual uno empieza precisamente a subir, empieza a crecer y uno empieza a generarle valor en la organización. Entonces, esto es como los 5 pilares que nosotros consideramos que una organización cooperativa debe empezar a trabajar y a profundizar más. Seguramente muchos de ustedes ya están haciendo muchos de estos temas y sabemos que es así, pero lo que nos esté haciendo falta, pues obviamente hay que complementarlos. Aquí arrancamos desde el proceso de investigación de mercados, vemos el tema de ofertas de valor por segmentos, que ahí viene el tema que estamos hablando, luego ponerlo todo en un plan de marketing, tener un programa de fidelización y luego cómo lo vamos a llevar al mercado. Entonces, esa es la escalera que igual se las vamos a repetir en nuestra última sesión. ¿Para qué? Porque a nosotros nos interesa que ustedes tengan herramientas que le permitan decir en su cooperativa cómo la voy a revisar y qué lo vamos a hacer. Y seguramente también vamos a hacer al final un ejercicio de diagnóstico general para que ustedes se lo lleven para su cooperativa y ustedes mismos se evalúen en cada uno de estos aspectos qué tanto estoy haciendo y qué tanto no estoy haciendo y dónde están las principales oportunidades estratégicas de desarrollar. Entonces, con esa y siendo un poco consecuentes ya con el tiempo, nos quedan unos minuticos para que ustedes por favor puedan aprovechar y nos puedan hacer preguntas, comentarios, sean bienvenidos y nuevamente agradecerles por estar acá e invitarlos a que aprovechen todo este material, todo este conocimiento
para que lo apliquen en sus entidades. Y si tienen alguna pregunta particular, que hagamos aquí el simulacro de consultoría, y es en lo que nosotros, y obviamente lo que hemos venido trabajando con FECOPSE, eso es en lo que nosotros le podemos ayudar. Nosotros somos el complemento de las cooperativas en todo lo que haga en la parte de marketing. Sabemos que tener un departamento de marketing no es sencillo porque tiene muchos recursos, muchas especialidades y a veces digamos que no es posible, pero nosotros tenemos un equipo de seres humanos, primero, obviamente con mucha vocación social y segundo, con conocimiento técnico y con experiencia que nos permite apoyarlos a ustedes, y por eso les queremos traer esto sin, obviamente, sin ningún otro interés, pero que ustedes se lleven estas enseñanzas puntuales. Entonces, bienvenidas las preguntas y ojalá que sean aplicados a los temas que hoy están viviendo, que de esa manera podemos también apoyarlos y aprender todos de esas experiencias. Entonces, bienvenidos si quieren por el chat o alguien quiere abrir el micrófono, bienvenidos para que cualquier pregunta sobre el tema ya visto o alguna experiencia particular de alguna cooperativa, bienvenido. Ok, entonces acá hay vamos a leer igual los comentarios. Entonces, bueno, alguien tuvo problemas ahí con el celular, no hay ningún problema. Entonces aquí Julio César, excelente en sus aportes. Como aporte en nuestro caso definimos 4 segmentos: mercado de iniciación, mercado de vinculación, mercado de apropiación y mercado mentor. Excelente, don Carlos Luis Murillo, muy bien. Don Carlos, como siempre, haciéndonos sus aportes y muy bien esa definición, porque entendemos que son como las etapas y el ciclo de vida, lo que hoy se conoce como el marketing, como el Customer Journal, que es el viaje que hace el asociado desde que nace y va creciendo y se va desarrollando en sus diferentes actividades. Muy bien, como siempre, don Carlos. Si hay alguna otra pregunta, bienvenida. Don Julio. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle por esta excelente presentación de esta mañana, siguiendo con el plan pues que iniciamos la semana anterior, ¿verdad? Con la primera charla. Muy bien, muy claro, como siempre, ¿verdad? Yo tengo una consultita, tal vez mientras damos chance para que otros compañeros efectúen alguna pregunta. Y es con respecto a lo siguiente. El tema de la segmentación, lógicamente, si lo hacemos más general, pues va a ser más barato para las cooperativas, ¿verdad? Pero dependiendo de los productos, bueno, si yo vendo Coca-Cola, de repente es una segmentación más en masa, entonces la puedo dirigir de esa manera, ¿verdad? Pero cuando tengo yo productos muy diferenciados y tengo clientes con perfiles muy diferentes también, entonces, de repente cuando mencionabas el tema de la segmentación 1 a 1, ¿verdad? Recobra mucha importancia ese tipo de enfoque de orientación, ¿verdad? Va a ser más caro, no me cabe la duda de que va a ser mucho más caro, pero nos brinda la oportunidad de realmente conocer cuáles son las expectativas o las necesidades de nuestros asociados, llamémosle de alguna con mi asociado, pero también puedo generar fidelidad, ¿verdad? Puedo generar esa perseverancia dentro de mi institución, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decir es que hoy en día, y lo digo básicamente por mi perfil como cliente, donde yo realizo normalmente mis compras o adquiero mis productos o quiero satisfacer mis necesidades, ¿verdad? Realmente uno cada día se vuelve más exigente,
más exigente, y uno quiere que le solucionen los problemas, porque mis problemas son muy diferentes o mis situaciones son muy diferentes a las que tienen las otras personas. Entonces, la verdad es que al final quien me escuche mejor es quien realmente va a poder atenderme y con quien yo más me voy a sentir satisfecho, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues quería comentar esto y me parece que sí es muy importante el tema de que nos enfoquemos a diferenciarnos en esa segmentación, y yo creo que quien de alguna manera tome ventaja en dirigir esfuerzos en esa diferenciación más personalizada, más uno a uno, pues lógicamente es quien se va a quedar con la mayor tajada del mercado, ¿verdad? Ok, no, mi estimado Wilson, muchas gracias. Y creo que lo que has dicho, digamos que hay que evaluar ahí muy bien es el costo de la pérdida de mercado, ¿sí? Que a veces, y lo que hoy nos está pasando en el sector, es que cuando se va un asociado que tiene una trayectoria de unos 15 años, 20 años, 10 años, y se lleva un volumen importante de capital, es decir, de aportes, y además de eso, que tener créditos, pues digamos que se pierde muchísimo tanto en la cifra como tal del número de asociados, pero también en la rentabilidad de la organización. Y recuperar a los asociados no es tan fácil. Entonces, sí vale la pena revisar hoy en ese concepto de la segmentación P1. Y ahí digamos que un poco como el ejemplo que poníamos de Starbucks, y es si nuestras políticas nos ayudan a que nosotros en un momento de negociación y de retener a ese asociado, yo puedo rápidamente hacerle una oferta para que no se me vaya. Ejemplo, en el tema de darle más servicio, de darle tasas de interés, es decir, que yo me anticipe a esa situación basado precisamente en un modelo que me permita a mí trabajar con ese concepto de segmentos de uno. Entonces, ahí el mensaje es básicamente es tener la política, tener el criterio y tener el mecanismo. Porque a veces esos tiempos donde yo voy a consultar si le puedo dar ciertos privilegios, ahí en ese lapso se nos puede perder y ahí perdemos obviamente el asociado. Entonces, sí es importante siempre dentro de esas decisiones tener a consideración qué tanto estoy perdiendo y cuánto puedo ganar, y de pronto la inversión que voy a hacer realmente es baja frente al beneficio económico que puedo tener. Pero creo que ahí coincidimos precisamente en ese criterio, mi estimado Dilson. Muchas gracias, don Julio. No sé si alguno tiene alguna preguntita, pues es el momento para aprovechar. Veo ahí algunos mensajes de agradecimiento, de claridad en las charlas, de parte suya, don Julio. Por ejemplo, doña Flora dice, muy interesante la dinámica de estas charlas, tiene mucho contenido y hacen que uno esté activo y atento. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, doña Flora, y muchas gracias por su observación. Importantísimo el concepto de experiencia cliente, cómo la medimos y la monitoreamos, dice don Carlos Murillo. Vamos a ver. Doña Nidia, que tuvo algunos inconvenientes tecnológicos ahí, ¿verdad? Básicamente, bueno, creo que no hay más preguntas, me parece que no hay más preguntas. Siendo así, pues estaríamos ya a punto de cerrar esta reunión de esta mañana, ¿verdad? No sin antes, ¿no? Excelente. Como aquí la segmentación es de a uno, hay que ser consecuentes con eso, pues inmediatamente tuvimos ese dato, obviamente la oportunidad para aquí que estamos en grupo a cantarle el Happy Birthday a don Carlos, vea. No sé si ya no se nos fue, pero de verdad desearle bendiciones y agradecimiento obviamente a él, y que obviamente todos recibimos siempre de una u otra manera muchas cosas por parte de don Carlos. Entonces aquí sea el momento para la felicitación y el Happy Birthday. Bueno, los que tienen buena voz, que canten, porque otros que van. Claro, todos tenemos una ciclo de las 3 charlas temáticas con la charla desafíos de servir a diferentes generaciones
y conquistar corazones. Entonces, esta charla se las trae, me parece, es un tema muy sugestivo. Entonces, aquí vamos a estar, si Dios nos lo permite, la próxima semana a las 10 de la mañana, agradecerles y desearles que pasen un muy feliz fin de semana. Y no sé, don Carlos, si a qué hora es la pachanga.